Ya. Listo. Bueno, aquí. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carla Elena Marín Velázquez, estudiante del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO. El día de hoy vengo a hablarles acerca de las reformas educativas en México 2011-2022 y cuáles fueron esas continuidades, rupturas y disputas ideológicas, basado en la lectura de González 2021, que nos habla acerca de la reforma del 2019, y de Osuna y sus colaboradores, que nos habla acerca de la nueva escuela mexicana. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Si en verdad es un cambio político educativo o una simple reforma. Para adentrar al tema, debemos entender que la reforma educativa en México no se puede analizar simplemente como ajustes técnicos ni curriculares, sino que representan esas disputas ideológicas sobre el tipo de estudiante que se desea formar. Es por ello que el objetivo de esta presentación es las siguientes preguntas. ¿Estamos ante cambios pedagógicos reales o reconfiguraciones ideológicas? Es decir, de lo que el gobierno quiere que nosotras pensemos, o nosotros como docentes pensemos, o los estudiantes piensen. La nueva escuela mexicana constituye una ruptura o una continuidad discursiva, y qué implicaciones tiene para la práctica docente. Ay. ¿Y qué implicaciones tiene para la práctica docente? Para ello vamos a ver la primera reforma, la cual se realizó en el 2011, y esta consolidó un enfoque por competencias bajo el discurso de calidad educativa o la educación de calidad, que mucho tiempo se estuvo hablando de ello. Sin embargo, este concepto de calidad educativa está fuertemente vinculado a estándares o a una cierta medición. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, había un perfil de egreso común, y se le medía al alumno por lo que podía o sabía hacer, o no podía o no sabía hacer, ¿vale? Entonces, prácticamente era para habilidades para la sociedad, para que cuando fuera adulto tuviera las habilidades necesarias para pertenecer a un campo laboral o a la sociedad, ya sea para un oficio o una profesión. Como siguiente tenemos el modelo 2017. Este, pues, puso una pauta a una autonomía curricular, también lo conocemos como aprendizaje clave. Tenía una autonomía curricular que le permitía al docente ver cualquier tema que él quisiera o cualquier campo formativo. Ahí también traía la transversalidad, es decir, puedes ver uno, dos, tres campos y ver uno o dos competencias, ¿no? Entonces, daba esa autonomía curricular al docente, pero había un control de la docencia. González nos dice que esta apertura se implementó dentro de un sistema altamente normado por una evaluación obligatoria para el magisterio, permanencia a un resultado, obviamente un resultado bueno, y la rendición de cuentas. Aquí se creó ese famoso INE, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en donde se evaluaba también al docente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, sí había esa autonomía, tu docente puedes enseñar el campo que tú quieras, el tema que tú quieras, pero me tienes que dar un resultado a mí como gobierno. Aquí se vio mucho ese dilema
no reprobar a tantos alumnos, porque si no el maestro es malo, ¿no? Digamos que tenemos 10 alumnos y de los 10 reprueban 6, ya es la mayoría. Entonces, ¿quién está mal? El docente y no los alumnos. ¿Sale? Entonces ya el maestro no veía tanto en lo que el alumno pudiera aprender, tanto emocional, la creatividad, lo crítico, sino en un buen resultado, tanto para sus exámenes como para sus tareas. ¿Por qué? Porque yo docente tenía que dar un buen resultado tanto para el gobierno. Y es aquí donde se implementó esa evaluación de cierto periodo, evaluar al docente y ver si permanecía con su plaza o no. Algo que también hubo mucho debate de si estaba bien o no estaba bien. Algunos docentes estaban de acuerdo, otros no. Pero recordemos que hubo una evaluación, por eso también aquí tenía la evaluación formativa. No solamente hay que ver el resultado, ¿no? Sino viene de otras cosas, de cómo lo hizo, cómo lo realizó, porque aprendemos de muchas formas. Posiblemente cuando el maestro realizó ese examen, no sé, se encontraba mal de salud, emocionalmente, el internet falló, su computadora falla. Entonces pudo haber muchas circunstancias en donde pudo salir mal evaluado, pero esas personas que evaluaban al docente no se daban la tarea de ir y ver cómo daba su clase, ¿no? Porque a lo mejor el maestro bien no tiene las teorías aquí en la cabeza, pero se prepara un día, 2 días antes para su clase, estudia y luego lo presenta a sus alumnos. Entonces, por eso hubo mucha discusión en ello y por lo tanto esa evaluación formativa se convirtió en una evaluación de gobernanza educativa, ¿vale? Y por último, pues tenemos la reforma del modelo 2019 o plan 2022. Este fue un cambio político. Aquí se produce un cambio político. Se quita el INE, pero aparece como la nueva escuela mexicana, el nuevo modelo educativo nombrado la nueva escuela mexicana. ¿Y qué ve este nuevo modelo educativo o esta nueva reforma? Bueno, pues habla sobre la justicia, el contexto comunitario y el humanismo, ¿no? El humanismo que pone en centro al estudiante, que tu docente planees bajo las necesidades de tus estudiantes, vea sus necesidades, sus intereses y lo hagas creativo, crítico, que sea resolutivo, entre todas esas capacidades que pueda tener el ser humano. Entonces, aquí viene ese cambio de paradigma de que ya no es un eje de calidad, sino una de equidad y de humanismo. Ya que nos adelantamos un poquito a las reformas, de cómo han venido cambiando, vamos a ver cuáles fueron esos cambios curriculares, ¿vale? ¿Qué cambios curriculares tuvieron o qué cambios, sí, qué cambio curricular más que nada, ¿no? Que pasó de ser campos de formación a campos formativos, digamos que le dieron vuelta a la tortilla nombrándolo de otra forma, ¿no? Cambios, campos de formación a campos formativos. ¿Qué objetivo tienen estos campos formativos? Bueno, a que se desarrolle la autonomía, la resolución de problemas y por medio de la disciplinariedad, ya quitando la transversalidad. ¿Por qué interdisciplinariedad? Porque son varias disciplinas que puedes meter dentro de un tema o dentro de tu planeación, ya no conectan, ¿no? Sino que están dentro de, porque vas a ver varias formas
de metodologías para que aprendan tus alumnos, ¿sale? Y en el 2011, pues sus currículos o sus campos formativos era lenguaje y comunicación, el pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, desarrollo personal y para la convivencia. Aquí estaban vinculados en asignaturas y programas estructuradas por grado. Eso se vio más en primaria. Y también recordemos que pues vienen campos por, procesos de aprendizaje por primero y segundo y tercer grado de preescolar. Lo mismo de este lado, nada más que quitaron un campo formativo, aquí poniendo, juntando dos campos en uno, el cual se llamó lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y por último, de lo humano y lo comunitario. ¿Sale? Pero hablando un poco sobre lo teórico, sabemos que viene muy ambiguo, hay una ambigüedad de pedagogía. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, sí, me dan los campos, me dan las metodologías, podríamos decir que algunas metodologías, algunas formas de cómo llevarlo a cabo, pero en sí no me dice o no me enseña cómo yo docente voy a enseñarle a mi alumno o cómo mi alumno aprende, que es la pedagogía, conocer a mi alumno, que me diga esas metodologías que necesito yo docente para poder conocer a mi alumno o a mis estudiantes. Vamos a ver ahora un poquito sobre sus fundamentos teóricos que, que están un poquito en disputa, ¿no? En que son discusiones de que si realmente se llevan a cabo dentro del programa o simplemente están a la deriva. En la reforma, ya se va a acabar. En la reforma 2011 y 2017 nos habla de las teorías del constructivismo, del enfoque por competencias y la teoría del capital humano. Es lo que les decía, ¿no? En lo que puede o no puede hacer el niño. Ahí se vio mucho el saber saber, saber hacer y saber ser, ¿no? Entonces, veía mucho en qué era capaz tu alumno. Y se desarrolla el sujeto a habilidades transferibles pues, a un mercado laboral. En el modelo 2022 nos habla acerca del humanismo crítico, la pedagogía sociocrítica y las perspectivas comunitarias. Aquí habla mucho del humanismo y del contexto comunitario. Pone en centro al alumno en su aprendizaje, que sea crítico, que sea creativo, que sea socialmente aceptado, tanto con habilidades sociales como con habilidades emocionales. ¿Sale? Y pone al sujeto como algo histórico, situado y transformador, que puede transformar su contexto que tiene alrededor. Pero en sí, ¿qué es la nueva escuela mexicana? ¿Sale? Basándonos en estos dos autores, en González y en Osuna y sus colaboradores. Bueno, la nueva escuela mexicana nos dice que no es solo un modelo educativo, sino también es un proyecto político-pedagógico, como lo señala González, Osuna y sus colaboradores, porque combina dimensiones normativas y ideologías sociales, lo que venimos diciendo, ¿no? Lo que el gobierno quiere formar en nuestros estudiantes para que en la sociedad sea un ciudadano con cierta ideología o con ciertos parámetros. ¿Sale? ¿Cuáles son esas continuidades que se tienen? Bueno, pues
La centralización curricular, eso siempre va a estar, las dependencias de lineamientos federales y las reformas sexenales, porque en cada sexenio se viene cambiando una reforma o un modelo educativo. ¿Cuáles son esas rupturas? Pues el desplazamiento de los enfoques evaluativos vienen cambiando, la revalorización discursiva del docente y el enfoque comunitario y pues de la localidad, ¿no? En la primera, el desplazamiento del enfoque evaluativo es porque la evaluación primero se basaba en competencias, luego fue formativa y ahorita es una autoevaluación o una evaluación autónoma, ¿no? Que el estudiante se autoevalúe, sea crítico en su autoevaluación y yo docente también. La revalorización discursiva del docente es porque pues en el 2011 digamos que sí era el que mandaba el docente, pero no se le tomaba tanto en cuenta en lo que él decidiera dentro del aula y ahora sí nos dan esa pauta de decir, bueno, docente, te echamos a ti para que vayas a dar clases, lo que tú quieras utilizar, tienes esa autonomía, pero no nos dan todas las herramientas suficientes. Entonces es aquí donde viene ese papel que debemos de tomar nosotras, ¿no? En sí, pues las reformas educativas reflejan muchas discusiones por el sentido de la educación pública y el reto pues no es solamente curricular ni estructural, sino ético. ¿A qué me refiero a eso? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar dentro del aula? ¿Y quién tiene esa pauta? Pues el docente. ¿Qué papel debe de asumir el docente para esas transformaciones que vienen cada sexenio? Pues seguir formándonos o mejorando nuestra práctica docente, como pues por medio de cursos, diplomados. Sí es cierto que la Secretaría nos manda cursos gratis para que nosotros entremos, viene desde lo más alto, nuestra supervisión nos los manda, pero hay veces que esos cursos no están preparados con la persona indicada. ¿A qué me refiero? Bueno, si me vas a hablar de algo de psicología, mándame a una experta en psicología, ¿no? Que en verdad me enseñe cómo aprende el niño, que me ayude a entender un poquito más sobre mi alumno o sobre lo que yo estoy enseñando o sobre mí mismo. ¿Me entiende? Entonces, también necesitamos parte de ello, seguirnos mejorando, buscar nuestros propios cursos bajo a los recursos que tengamos, buscar todas las herramientas necesarias que tengamos en nuestro alcance, tanto metodologías como materiales o herramientas digitales que nos sirvan para la enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos. Y pues hacer un cambio pues verdadero, primero internamente como docentes, para después poder transformar la educación en nuestras aulas con nuestros alumnos. Y hasta aquí tengo todavía 3 minutos por si gustan hacer un comentario, si tienen alguna duda. Pues de mi parte creo que es un tema muy interesante y muy importante. Sobre todo, justo ayer que estábamos en el consejo técnico, ¿no? Tocábamos el tema de que queremos ver como las diferencias de cada programa, ¿no? En cada año, pero realmente como comentábamos con las maestras, es como lo mismo, ¿no? Como decía usted maestra, es lo mismo, tal vez alguna que otra palabra cambia, pero son como sinónimos. Y al final del día, como que venimos trabajando lo mismo, pero con diferentes metodologías, ¿no? Y sobre este programa 2022 creo que hay un ligero cambio en cuanto
al tema del humanismo, ¿no? Que usted mencionaba, que creo que de acuerdo a nuestras generaciones, creo que ese programa ha combinado muy bien con todos nosotros, ¿no? Y, y sería todo. Ok, maestra, sí, así es. Pues sí, ese es el tema también, ¿no? De últimamente en nuestras zonas de trabajo, de querer descifrar cuál es la diferencia y cuál no, pero como viene siendo, creo que todos llegamos a la conclusión en que sí, es lo mismo, solamente cambiando algunas palabras y viendo que sí este modelo es un poquito más acorde al siglo que estamos viviendo. Y sí, es muy acertado su comentario, maestra. Gracias por ello. ¿Alguna otra, alguna otra maestra que quiera participar? ¿O algún comentario? Yo, Diga, al principio comentó igual una pregunta como, no recuerdo bien la estructura de la pregunta, si gusta pero, lo regreso. Ujú, ajá, hablaba también sobre cómo ha cambiado por ejemplo, el contexto ahí está. o la sociedad. Ujú. Entonces, en eso creo que eso de si estamos ante cambios pedagógicos reales o Una reconfiguraciones. reconfiguración ideológica, ajá, Ajá. de lo que, ajá. Entonces yo creo que en cuanto a lo de que hablamos de que si cómo el sistema educativo, cada reforma ha cambiado, también creo que adecuamos muchas veces las actividades o las planeaciones de acuerdo a cómo el tiempo va cambiando, cómo la sociedad surge cada tema o cada ¿cómo se le podría decir? Como cada, ay, no sé cómo, no sé qué palabra decir, pero como que ante el contexto, pues ante la Época, realidad. digamos, cada época. Ajá, la época o los conflictos o cómo la sociedad va resurgiendo cada tema, en eso también tiene mucho que ver nosotras